Hola marqueteros, en el pasado vídeo os enseñé 10 ideas geniales para hacer sorteos en Instagram, 10 ejemplos reales de clientes nuestros que hacen llegar a la marca a nuevos clientes, así como generar engagement y reforzar confianza con su público. Recuerda que hacer un sorteo regalas una o pocas unidades de tu producto o servicio, pero hay muchas personas que lo quieren y se inscriben como participantes. Y ahí está el anzuelo, un porcentaje de los participantes están tan interesados en adquirirlo que te pedirán el precio o accederán a tu tienda online aunque no les toque gratis. Y ahora, te voy a dar 10 ideas más. Algo que es brutal. ¿Y ahora qué? ¿Quieres conocer 10 ideas más? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte, darle a la campanita, así como dejarme un buen like. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Muy bien, vamos a ello. Vamos a ver 10 ejemplos reales de sorteos en Instagram de clientes nuestros. ¡Vamos allá! Sorteo por reapertura. Hablamos en el vídeo pasado de celebrar la apertura de un nuevo local, pero también es útil hacer un sorteo para relanzar una marca o anunciar la reapertura de un sitio. Por ejemplo, el alojamiento rural La Figal de Chugabolos abre en temporada de verano a partir de abril. Pues bien, para conseguir más difusión de su oferta, hicieron un sorteo de una estancia de 2 noches con desayuno para 2 personas. Y es que cuando es un negocio estacional, es interesante generar promociones para conseguir más difusión y así aumentar las reservas en ciertos momentos del año. Y ojo, que más de 1000 personas comentaron en esta publicación de Instagram. Todo un éxito. Entradas para el club deportivo principal de la zona. Sea con motivo de sponsorización o únicamente por afinidad, es habitual que las empresas de un territorio sorteen premios relacionados con los equipos y eventos deportivos de la zona. Es el caso del concesionario Volkswagen Taigo de Canarias, que realizaron el siguiente sorteo, promoviendo ir a animar a la Unión Deportiva Las Palmas y sortear así una entrada doble. Además, este concesionario genera sorteos relacionados con los equipos del territorio de forma periódica, también con el Club Deportivo Tenerife, y así logra empatizar con toda la comunidad. Y también funcionan con eventos culturales. Y es que la promoción de entidades y eventos del territorio permite reforzar el vínculo entre marca y audiencia, sobre todo cuando el negocio necesita captar al público de proximidad. ¿O no lo crees? Sorteo para empezar la semana. Seguramente el motivo no es tan atractivo como el de una festividad, pero la excusa de empezar la semana con un sorteo también vale. Sobre todo porque es perfecto para generar un poco de optimismo y buen rollo en ese inicio de semana cuando volver a la rutina es duro. Y así lo plantea Arenal Perfumerías, que lanzó un super sorteo para empezar la semana con las pilas cargadas. Así de simple, pero así de resultón. Y ojo, 2500 comentarios en un único post de sorteo. ¡Tremendo! Premiar fidelidad de clientes y seguidores. A veces simplemente apetece hacer un sorteo para reactivar a los seguidores, premiarlos por su fidelidad y mejorar así el recuerdo de marca. Y este también es un buen motivo, recompensar a los seguidores y clientes con un sorteo. Y es lo que ha hecho la cadena de restaurantes Grupo Melibea, sorteando una cena para 2 en el restaurante La Jara. Y es que con el tema de los sorteos las posibilidades son infinitas. Sorteo de fin de mes. Este es el momento del mes en que se hace balance y muchos reciben el salario. Así que, ¿por qué no lanzar el sorteo a final de mes? Pues bien, el estudio de fotografía revelado Revelab Studio lanzó el sorteo de una cámara con este motivo y obtuvo más de 2000 comentarios. Está claro que el premio gustó y que el motivo encajó. Y es que sea a principios o a final de mes, los sorteos recurrentes por mes son habituales, ya que estos permiten generar una acción periódica con la audiencia que suele ser más fiel porque sabe que la marca ofrecerá promociones y sorteos cada cierto tiempo. Además, es una forma de diversificar el contenido publicado en el perfil y así estimular el diálogo entre seguidores y marca. Celebrar el estreno de una película o serie de televisión que encaja con nuestro producto o nuestro target. Hay lanzamientos de series y películas que generan mucho ruido mediático y muchas conversaciones entre amigos, compañeros de trabajo y familias. Pues con ello, tu marca también puede aprovecharse de ello para lanzar un sorteo en torno a ese tema que está a la orden del día. Y es el caso de Toys R Us España, que aprovechó que salía la nueva película de Batman para mostrar los muñecos Funkos relacionados con ese personaje. Y así, la marca conseguía más difusión de sus productos y atraía a los fans de este tipo de muñeco gracias al sorteo. Además, como uno de los requisitos para participar en el sorteo en Instagram era mencionar a 2 amigos a los que les encantan los Funkos, se conseguía difusión del producto entre el target adecuado. Mola, ¿eh?
un sorteo en motivo del cumpleaños de un colaborador famoso. Esta idea no está al alcance de todos los negocios, pero sirve para aplicar a escala, ya que la marca Siux, fabricante de productos para la práctica del pádel, organizó un sorteo en Instagram para celebrar el cumpleaños de Stupa, un conocido jugador de este deporte. La marca sorteó un ejemplar de la pala de pádel y la camiseta que utiliza este deportista. Y con ello obtuvieron más de 1.800 comentarios y más de 2.500 me gusta. Tela, ¿eh? Para celebrar un número de seguidores. Ahora vamos a ver el caso de un negocio pequeñito que se desarrolla en redes sociales como pez en el agua. Se trata de una panadería local, sí, una panadería de Badalona, con una única tienda física que llegó a los 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram y decidió lanzar un sorteo para celebrarlo. Y ojo, que obtuvo 2.440 comentarios, así que aproximadamente consiguió la participación del 25% de sus seguidores y área de influencia. Como digo, todo un éxito. Además, ofrecía un premio totalmente enfocado a sus clientes, puesto que quien ganara debía ir a buscar una barra de pan, un pan especial del día y un dulce durante 5 días. Así pues, solo a los clientes o potenciales consumidores les interesaba participar en ese sorteo porque deberían poder visitar la tienda física para recoger el premio. Y es que lanzar un sorteo para celebrar los 1.000 seguidores, los 10.000, los 20.000 es habitual en Instagram. Permite valorar el camino hecho por la marca a través de la red social y así también aumentar la notoriedad de esa marca, así que no lo desaproveches. Para generar conversación y feedback con la comunidad. Otro motivo interesante para plantear un sorteo en el perfil de Instagram de tu negocio es obtener comentarios y feedback de los seguidores o clientes. Pues bien, Naturvital es una marca de cosmética natural con 3.000 seguidores y con el sorteo consiguieron activar el 10% de ellos, pues obtuvieron más de 300 comentarios, que no está nada mal. Y en el post del sorteo, la marca pedía opinión a los usuarios, a sus clientes, sobre cuál debía ser su próximo paso hacia la sostenibilidad, ya que la naturaleza de la marca y sus productos ya se encara hacia clientes que se preocupan por esa sostenibilidad y los productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, con lo que la pregunta generó una conversación interesante para ambos. Y además, con las ideas aportadas por su comunidad, la marca tiene ya un abanico de innovaciones para mejorar su empresa. Y es que si preguntas a tus seguidores sobre una temática que les importa, tendrás respuesta. Sorteo Express. Llegamos al último ejemplo. Y es que muchos negocios también utilizan el reclamo de Sorteo Express para captar la atención de la audiencia y generar inmediatez en la respuesta. Un sorteo express tiene la peculiaridad de que dura menos tiempo que los sorteos habituales, ya que un sorteo en Instagram suele durar unos cuantos días, máximo unas 2 semanas. En cambio, el sorteo express deja muy poco tiempo para participar, pero es ideal cuando tenemos un premio que debe entregarse o consumirse rápidamente, o cuando lo que queremos es generar urgencia entre los participantes. Pues bien, en el caso de este sorteo express del productor de huevos Pazo de Vilane, la marca tenía 3 pases dobles para acceder a la Feria Madrid Fusión relacionada con su actividad, la alimentación. El periodo de publicación, participación y selección de ganadores fue mucho más rápido que en los otros sorteos que gestiona habitualmente esta marca, ya que se publicó el jueves y se dejó 1 día y medio para participar. El sábado se anunciaron los ganadores y las entradas serán para el lunes, miércoles de la semana siguiente. En este caso, el argumento de sorteo express estaba muy bien utilizado. Eso sí, como punto en contra, dejar tan poco tiempo para participar no permite que el post del sorteo se difunda mucho orgánicamente y suele tener menos participación que otros sorteos de más larga duración. Por ejemplo, este sorteo express consiguió 227 comentarios y un sorteo de la misma cuenta que duró 5 días consiguió 1.100 comentarios. Ambas duraciones son correctas y a veces el sorteo express será la solución a los objetivos de la marca. Solo se trata de utilizar cada uno según sus características y puntos fuertes. Y nada más, hasta aquí esta recopilación de motivos o temáticas para lanzar un sorteo en Instagram en tu cuenta de negocio. Ya ves que a lo largo del año y de la vida de la empresa hay muchas razones para celebrar con la audiencia y conseguir aumentar el engagement. Decide con cuál te quedas y organiza pronto tu próximo sorteo en Instagram. Aquí en Easy Promos estamos para ayudarte en todo. Así que, ¿te han gustado estos ejemplos? Pues déjamelo saber en los comentarios. Dame un buen like al vídeo, suscríbete, activa las notificaciones. Te dejo este vídeo para que lo veas porque seguro que te va a interesar. Y aquí mis otros canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.